Listo, permítame un momentico. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Verdad? Lo escucho fuerte y claro. O sea, sí, grupos. Calificación. ¿Qué calificación? Me faltan 15. ¿15 juegos? Pero yo en la mañana no hice nada. Porque me tocó que bajar los estudiantes. En la mañana pierdo unos 5. Yo por eso a mí me acabo en la mañana, los sábados. Yo sé que me cambia. A mí en París el juego tiene solo trabajo de la. No, a las tardes. Yo en un principio le hice que llegue cuando yo salgo el viernes, duermo en la mañana y llego a la tarde. ¿Sí? Yo hice así, ¿no? El domingo no va a haber donde yo. Entonces me voy y me tomo cerveza en Costa. Donde le mandé la foto 9 grados, 12 grados, al estilo BBC, pero una chimbita. Medio litro de cerveza. A 20 lucas cada polera. Pero chicos, ¿qué conseguir eso? Ya está ahí. Ese es el plan del domingo. El lunes ya abren los bares, los de la universidad, para me voy y ahí falta que la estaba dando chico. Espera que voy a iniciar un SIPA por acá. A ver qué... Y salgo el lunes y me pego la rasta del sitio porque martes es mi descanso. O sea, arrancó la semana feliz. El martes descanso, me tomo 3 cervezas nomás y porque toca madrugar. Miércoles y jueves suave. Y el jueves salgo porque el viernes es mi descanso. Sí. Mi cuñado juicioso es. Listo. Listo, nos vamos a iniciar con este SIPA. ¿Me logra confirmar si me escucha? Sí, señor, lo escucho fuerte y claro. Hernán, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho fuerte y claro. Hernán. ¿Me escucha ahí? Yo lo estoy escuchando. Hernán, Sí. ¿me logra escuchar? Sí, señor, yo lo escucho. Lo estoy escuchando, sí, señor. Sí, señor, yo lo escucho. Hernán, si me logra escuchar, ¿puede escribir aquí en el chat? Sí, señor, yo lo escucho. Lo escucho. Yo lo escucho. ¿Me escucha? Yo lo escucho fuerte y claro, doctor. Sí lo escucho, sí lo escucho. Sí, sí lo escucho. Listo, perfecto, Hernán. Entonces, listo, vale. Ok, entonces vamos a iniciar entonces con este encuentro SIPA. Permitir pantalla completa.
Listo. Listo. ¿Me confirma si ve pantalla en estos momentos? Sí, señor, sí veo pantalla. Entonces, bueno, le voy a explicar de qué se trata este ZIPA, de igual forma como para que usted lo tenga en cuenta dentro del curso de análisis de circuito en la fase 2. Lo primero que ya ustedes saben, pues la guía de actividades como tal va hasta el domingo 2 de abril, es decir, tiene una semana más como para que ustedes hagan las realimentaciones oportunas en el foro. Las actividades que están pidiendo inicialmente es que por favor hagan la parte teórica de los siguientes conceptos, lo que son nodos, supermallas, método de superposición, teorema de Thevenin, máxima transferencia, entonces como tal. ¿Qué es lo que ha pasado de pronto en la revisión de esta parte? Resulta que el estudiante cuando entrega el trabajo, aquí voy a hacer un ejemplo, cuando el estudiante entrega algún trabajo, no está colocando las normas APA de séptima edición. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar un trabajo por aquí, algunos que me han entregado. Por ejemplo, voy a iniciar con este. Bueno, este entregó solamente el desarrollo de los ejercicios. Lo que es para mencionarle algo teórico que lo que abarca. Darte intención. ¿De dónde tengo eso? Listo. Lo que quiero decirle en esta parte, por ejemplo, está la norma JAPA, séptima edición de la UNAD. Entonces, todos los conceptos teóricos que ustedes coloquen ahí se remiten a este documento. Por ejemplo, si son imágenes, cómo se debe colocar, si son algunas que son las mismas figuras, si son tablas y demás. El tamaño del tipo de letra, pues puede ser también y Roma número 12, pero también la séptima edición se añadió otros tipos de letras como tal a realizar. Digamos, en esto no es tanto el inconveniente es que cuando colocan, por ejemplo, para la parte teórica de este elemento que pide la guía, que definir los conceptos, colocan las imágenes, pero no lo colocan de tal forma que sean con la norma JAPA. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una imagen, voy a colocar aquí en modo de ejemplo, Calibri, Keywords, tablas de contenidos, justificación, bueno, tabla de figura. Entonces, por ejemplo, si ustedes colocan una tabla, lo colocan de esta forma, ¿sí? Coloca la descripción de esa tabla o de esa figura y una nota. En la parte de la nota dice como la cita o el enlace donde sacó esta información, si la tabla fue sacada de alguna parte de internet. Normalmente se coloca autoría, en este caso autor propio, si fue creado por parte del mismo estudiante. Lo mismo pasa aquí, por ejemplo, estos otros tipos de tablas como tal. Las figuras se hacen absolutamente lo mismo. Figura 1, la descripción de lo que está diciendo aquí en esta imagen o la figura. Y abajito, por supuesto, coloca la nota que es autor o el enlace donde sacó esa figura, esa información. Entonces, tener mucho cuidado esta partecita que le estoy eliminando porque pues más de uno pecan ahí. Por eso quería mostrarle de pronto un trabajo. Bueno, voy a de pronto a utilizar un trabajo de los que de pronto han entregaron en la fase anterior. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Voy a utilizar, por ejemplo, de Juan. Ellos entregaron aquí parte teórica, entonces, por ejemplo, aquí le baja puntos porque pues dice punto 1, punto 2, pero no dice figura 1, figura 2, tal como uno lo pide en las realimentaciones. Tiene que tener mucho cuidado porque pues son figuras, estos son figuras como tal. Entonces, voy a colocar de pronto otra. Por ejemplo, mire, este ya es más asequible. Figura 1 dice que es corriente y abajito, pues aquí él olvidó colocar la nota, el enlace donde sacó la información. Efectivamente, si yo voy a ese enlace que él colocó, pues me va a enviar automáticamente a donde sacó precisamente esta imagen. Lo mismo pasa acá, mire, figura 2, voltaje, aunque realmente no es voltaje, sino explicación previa
un toma corriente para el voltaje, y aquí abajito el enlace. Entonces mire que aquí va a aparecer donde sacó la información. Entonces por este lado el estudiante pues está bien, no le vería ningún problema, como para que tenga en cuenta cómo debe citar en esa partecita. ¿Listo? Esa es una. Dos, me gustaría saber qué estudiante elegiste, Hernán. ¿Me podrías confirmar? Estudiante 2. El 2. ¿Qué estudiante eligió? El 2. Listo, gracias. Perfecto, entonces vamos a ver con el estudiante número 2. Tener mucho cuidado porque cuando reviso los trabajos en el foro, muchas veces el estudiante se confunde con este ítem que aparece arriba. Entonces, asume que es el estudiante 3 y muchas veces presenta ese error. Entonces, el estudiante 2 tiene que desarrollar esto. Entonces, para que no confunda con el ítem, con este número, sino con el que aparece acá. Si el estudiante 2, pues le va a aparecer estas 3 resistencias de estos valores, perdón, son 3, 4, 5, 6 resistencias de esos valores, y le va a aparecer este circuito. Este circuito que ustedes están viendo aquí en pantalla establece 6 resistencias. Entonces, hay dos tipos de desarrollos. Uno que es análisis por nodos, que es lo que ustedes miran, pueden ver acá. Los nodos son las conexiones previas que hay entre un elemento y otro. Entonces, por el momento está el análisis por nodo. Y el análisis de malla es prácticamente esto mismo, solamente que si se dan cuenta aquí en el circuito, hay 3 espacios que se le conoce como malla. Entonces, normalmente sería malla 1, malla 2, malla 3. Este ejercicio que le están pidiendo acá, le están pidiendo que para su respectivo desarrollo, cada estudiante debe seleccionar la asignación, eso lo debe colocar en el foro, de acuerdo a la resistencia que ha seleccionado y con la distribución elegida. Entonces le aparece este primer circuito, que es para analizar con nodos. Entonces dice que el estudiante debe desarrollar el circuito, propuesto el método de mallas y método nodo. Es decir, tiene que desarrollar de las dos formas para poder calcular las corrientes de las mallas, el voltaje de los nodos, la corriente de cada uno con el resistor y demás, y por supuesto, pues tratar de simularlo con un programa de multisim. Entonces, a lo que voy, yo tengo incluso aquí el elemento como para apoyarlos en la explicación o el desarrollo de este ejercicio. Entonces, para el estudiante 2, para que usted lo tenga en cuenta, pues sabiendo que usted es el único que está aquí conectado, voltaje 2, voy a confirmar si es esta misma guía. 1.5, 1.8, 2.2. Vamos a ver. Ok, espera un tantico que aquí mire un error. Voy a mirar acá la resistencia 1, resistencia 2. 1.5, 1.8, 1.2. No, no sería este. Listo, sería este. 1.5, 1.8, 1.2. ¿Listo? Para el desarrollo de este ejercicio es muy importante tener en cuenta lo siguiente, Hernán. Tiene, el ejercicio le aparece 2 voltajes, esperen, verifico la guía. Sí, un voltaje 1 que son 5 voltios y un voltaje 2 que son 12 voltios. Perfecto. Entonces tenemos los voltajes de 5 y 12 voltios, voltaje 1 y voltaje 2, y los valores de cada resistencia. Entonces lo primero, vamos a calcular este valor que se ha dado por mallas. Podemos hacerlo primero, teniendo en cuenta los siguientes elementos. Uno, cuando se calcula este por malla, sencillamente tiene que saber cuándo inicia y cuándo termina el elemento. Normalmente de las fuentes, observe que tenemos aquí 3 mallas. Aquí no van a salir 3 mallas. Cada malla tiene una corriente eléctrica que transcurre en eso. Entonces, por ejemplo, hay una corriente que transcurre en la corriente 1, está entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Luego, entre la resistencia 2, 3 y 4 hay otra malla. Siempre se coloca de esa forma, de positivo a negativo, porque pues según dice que el negativo se coloca de tal forma que vaya con el polo a tierra del circuito. Y la corriente 3 pues incluye lo que es R4,
R5 y R6. ¿Cuál es la clave de análisis por malla, Hernán? El análisis por malla es saber cuándo inicia, cuándo termina. Me explico. Observe que en la malla 1, donde está la corriente 1 o I1, dice que transcurre positivo y negativo, sale en este caso entra la resistencia positivamente, sale negativamente, y baja nuevo para la resistencia 2, positivo y negativo. ¿Por qué coloco este más y menos? Porque cuando hagan el cálculo de cada malla, tiene que saber cuál es el valor que es positivo y cuál es el valor que en este caso es negativo. Un momentico, Hernán, un momentico. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, por eso se coloca más, menos, para saber cuándo son las entradas positivas y cuáles son las salidas negativas en cada uno de los aspectos. ¿Listo? Aquí, en la última malla, la malla 3, pasa lo contrario. Mire que le está entrando un positivo, sale un negativo, pero también le está saliendo un positivo para salir un negativo acá. Tiene que tener en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes trabajen por mallas, la ley de análisis por malla tiene una sola regla. Cuando ustedes trabajan siempre por mallas, se dice que es la suma de todas las tensiones y cada una su signo correspondiente, que es igual a 0. Se le conoce también como la famosa ley de Kirchhoff de las mallas. Y esto ocurre cuando la suma de todas las subidas de tensión debe ser igual a la suma de todas las caídas. Por esa razón, cuando hay una diferencia, el voltaje, en este caso la tensión, corresponde a 0. Por eso es muy importante tener en cuenta cada uno de los análisis de acuerdo a cada uno de los elementos que usted está viendo ahí. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir al grano teniendo en cuenta ese aspecto. Para la malla 1, tenemos la aplicación de la ley de Ohm, que ustedes ya conocen, que es el voltaje igual a la corriente por la resistencia. Esta ecuación lo vieron ustedes en el ejercicio de la fase 1, que no tendría ningún inconveniente en cuanto a su desarrollo. Entonces, aquí sería el valor correspondiente. Ahora bien, teniendo en cuenta los siguientes elementos, ¿qué es lo que necesitamos hallar? Aplicando la ley de Ohm, nosotros tenemos que hay un voltaje, una corriente y una resistencia. Por eso coloco que la ley de Ohm es igual a un voltaje igual a la corriente por la resistencia. Tenemos lo siguiente, tenemos menos B1. ¿Por qué menos B1? Porque de igual manera está pasando de positivo a negativo el voltaje que le está entrando, que son los 11 o 12 voltios. ¿Cuántos le son? Son 5 voltios de entrada, que es lo que corresponde acá. Entonces tenemos menos B1 o menos 5, ¿sí? Voltios, más la corriente, es decir, este más es lo que le está entrando a esta resistencia, que es R1, la corriente por R1 más la corriente 1 por R2. ¿Por qué más nuevamente? Porque le está entrando positivamente a R2. Entonces lo que está haciendo acá es coger que el voltaje es igual a la corriente 1 por la resistencia 1 más la corriente 1 por la resistencia 2. Recuerde que deben sumarse como tal. De igual forma, pues lo que le está entrando en voltaje 1 es negativo. Aquí lo restamos. ¿Por qué lo restamos? Porque como tiene que ser igual a 0, entonces decimos que menos lo que le está entrando a la corriente 2, es decir, lo que le está entrando a la otra malla, multiplicado por la resistencia 2. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que si depende una malla a la otra, debe también mencionarlo en este apartado e igualarlo a 0. Aquí lo que hacemos es reemplazar los valores, la corriente como no la conocemos todavía, reemplazamos el valor, R1 pues sería 1.5 kiloohmios, más la corriente 1 nuevamente con el valor de R2, que sería 1.8, y lo restamos con la anterior, que es la I2, perdón, por, en este caso, 1.8. ¿Por qué negativo y por qué positivo? Porque recuerde que está negativo porque está entrando la corriente eléctrica a esta segunda malla. Por eso lo colocan negativo para este elemento. Entonces, lo que le sale positivamente, más y menos 5 voltios, por supuesto, más la corriente 1, lo que le está entrando acá, más lo que la corriente 2, lo que le está entrando aquí, pero restado con la corriente que sigue en la siguiente malla. Entonces, por ahí aparece menos I2 por R2 igual a 0. Reemplazamos estos valores, por supuesto, de cada uno igualando a 0. Aquí lo que hicimos fue coger la corriente 1
la corriente 1 de la otra casilla, más la corriente de 2 y despejar, pues por supuesto, la ecuación que le aparece ahí. Perdón, decimos que el valor tanto para cada uno de los elementos, entonces mire que hacemos agrupación de términos semejantes. Tenemos 1.5 y tenemos 1.8 porque la corriente es la corriente 1 que está manejando en el mismo circuito. Si hacemos eso, 1.5 más 1.8 me da aproximadamente 3.3 kiloohmios de la corriente 1 menos 1.8 de la corriente 2. Y aquí tenemos la ecuación final de esa primera malla, igual a 5 voltios. Entonces decimos que eso es la ecuación número 1. En la ecuación número 2, o la malla 2, que sería esta segunda que comprende la resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4, tenemos lo siguiente. Aplicando la ley de Ohm, que es el voltaje, que es el voltaje multiplicado por la corriente por la resistencia, tenemos este valor. Entonces decimos que la corriente 2 multiplicado por la resistencia 3, ¿cuál sería este? La corriente 2 multiplicado por la resistencia 3, aquí está. La corriente 2 multiplicado por la resistencia 4, aquí está. Estas dos son las que comparten. Menos la corriente 3 por la resistencia 4. ¿Por qué la corriente 3 por la resistencia 4? Pues la corriente 3 es la que sigue allá multiplicado por, en este caso, R4, porque ya dependen de la otra malla que sigue. Cuando pase eso, sencillamente va a ir negativo. Y nuevamente menos I1 por R2. Entonces lo mismo pasa acá. Con I1, con R2, es decir, depende, por supuesto, de esta otra malla, de la malla número 1. Entonces siempre se va a colocar o va a depender de lo que aparece ahí. Aquí lo que hacemos es, aquí lo que hacemos es sencillamente reemplazar los valores que ya conocemos, ¿sí? Con I3, nuevamente con I2. Listo, tenemos 2 y 2 y ahí está bien, más la corriente 2 multiplicado por 1.8 kiloohmios, menos nuevamente I1 multiplicado por 1.8. ¿Por qué menos? Porque entonces la misma malla está cogiendo lo que tenga prácticamente parte de la malla 1. Por eso da negativo tanto en ese aspecto como en el otro. Haciendo todo el procedimiento para este elemento nos da este valor que usted ve aquí. Este es igual a 0, efectivamente, no habría problema. Y tenemos en este caso la ecuación para la malla 3, que es lo mismo, que es la corriente de la malla 3 multiplicado por la resistencia 5, más la corriente 3 multiplicado por R6, más B2. ¿Por qué más B2? Porque resulta que esta tercera malla tenemos un voltaje, que son los 12 voltios que le están entrando acá. Entonces, sin despreciar eso, sencillamente lo coloco aquí. Y decimos que la corriente 3 por resistencia 5 más corriente 3 por resistencia 6, R5 y R6, aquí están las dos, más el voltaje 2, más la corriente 3 por R4, la corriente 3 por R4, es decir, se devuelve, menos la corriente 2 por R4, y es igual a 0. Aquí lo único que hago es reemplazar los valores de cada uno de los elementos, y ya obtiene, pues, en este orden de idea la ecuación 3, que son menos 12 voltios como tal. ¿Listo? Entonces nos va a salir las 3 ecuaciones que normalmente se puede utilizar para el desarrollo de este ejercicio. Entonces me gustaría saber, Hernán, si es claro con lo que acabamos de hacer aquí. Señor, sí, precisamente, bueno, hasta donde va, sí voy bien en el ejercicio. Estoy verificando acá. Hernán. ¿Me escucho? Ok, listo. De igual manera, pues queda la grabación. Aquí lo que tiene que hacer ya Hernán, pues la solución del sistema de ecuaciones, ya resolviendo o despejando la corriente 1, eso lo hacemos despejación, nos daría aproximadamente 1,30 miliamperios, la corriente 2 menos 376.7 microamperios,
y la corriente 3 tenía un menos 1.80 miliamperios. Y tiene razón porque el valor que en la cual se pasó pues son menos 12 voltios, pero ya sería en valores negativos y nos da la corriente 3 de su análisis que corresponde. ¿Vale? Ahora bien, para allá las corrientes. Para allá las corrientes tenemos un caso muy particular. Recuerde que las corrientes es igual a un voltaje sobre una resistencia. Y la ley de Ohm nos dice que si quiero hallar un voltaje necesito multiplicar la corriente por la resistencia. Si mal no recuerdo, en el momento que yo multiplique la corriente por la resistencia 1, que es la misma I1, o reemplazando los valores como tal, necesitamos conocer una corriente, y en este caso un voltaje para poder, perdón, una corriente se necesita para poderlo calcular tanto un voltaje como una resistencia y para de contar. Ok, aquí lo que hago es sencillamente separar las corrientes en cada uno de los elementos con los valores que corresponden. Entonces, por ejemplo, la corriente 2 o R2 dice que yo puedo unificar estas dos resistencias que están bien y yo puedo decirle que esa corriente 2 es igual a 1.30 miliamperios menos, o sea, al multiplicar ese factor que tenemos acá, menos por menos nos daría más, 376.7 microamperios y haciendo el cálculo matemático de este tenemos que nos da 1,68 miliamperios. En la resistencia 4, pues pasa algo similar, sencillamente restamos los dos valores que aparecen ahí, tanto la corriente 2 como la corriente 3, y la corriente de la resistencia 4 serían los valores de microamperios de R376.7 microamperios menos 1.80 miliamperios, y nos da 143 miliamperios como tal, y la corriente 5, y tanto la corriente 5 como la corriente 6, la ventaja que hay es que pues prácticamente son casi los mismos valores. Entonces nos da para ambos valores, tanto la corriente 5 como la corriente 6, menos 1,80 miliamperios, ¿vale? Ya seguidamente de su desarrollo tenemos los voltajes que caen en cada una de ellas tenemos que, la ecuación del voltaje que es la corriente por la resistencia, pues reemplazamos 230 miliamperios por 1.5 nos da 1.96. Y así cada uno de los elementos que ustedes pueden ver aquí en pantalla le va a servir precisamente para hallar los cálculos que corresponden. Vamos a ver de pronto aquí, esto aquí lo que tenemos es la potencia. Esto es muy importante, que el voltaje por la corriente. Normalmente utilizo es la corriente al cuadrado multiplicado por el voltaje, o bueno, para poder calcular lo que corresponde a la famosa ley de Ohm. La potencia de la resistencia 1, pues yo sé que ahí me está cayendo 1.96 por 130 miliamperios, es decir, voltaje por resistencia. Y me da 227 milivatios de potencia. Y así pues, ustedes lo utilizan para cada uno de estos que aparecen acá. ¿Listo? No sé si hasta el momento Hernán tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿Sí es un poquito claro, Hernán? Sí, señor. Listo, si tiene dudas o algo, porfa, me lo escribe en el chat. Yo ahorita miro de pronto si tiene alguna duda y lo abarcamos acá, ¿vale? Ok. Listo. Esas son las potencias que ya ustedes conocen en cada uno de los elementos y aquí en la tabla pues los ubica de acuerdo a lo que ustedes ya conocen. Corriente simulador, eso es muy importante que, perdón, haga la simulación allá y por supuesto el error relativo de estos valores que aparecen aquí en la tabla, que son los mismos de la fase 1 que ustedes ya realizaron. 5, 12, 1.5, ¿vale? Antes de seguir con los nodos, entonces, permítame, porfa, 30 segunditos, voy y me lavo la cara que está, que me cojo un poquito de sueño y continuamos, ¿vale? Este ya sería por los nodos, entonces le voy a explicar por los nodos. Si tiene duda en las mallas, me escribe ahí por el chat y ya le doy respuesta, ¿vale? Porfa, dame unos 30 segunditos, un momentito. Espera.
Listo. Así que pena con ustedes. Ok. Entonces voy a revisar de pronto en el chat si tiene alguna inquietud, alguna cosa. Ok, listo, no. Hasta ahorita no hay ninguna duda. Ok, entonces ya en esta parte, permítanme acá, están los nodos. Los nodos, como bien lo había mencionado anteriormente, tienen unos puntos de conexión para poder hacer sus cálculos. Normalmente los nodos es mucho más fácil de trabajarlos que los análisis por mallas. Hay estudiantes que les gusta mucho trabajar más por malla que nodos, pues ya la decisión y el gusto como tal. El caso es que estos ejercicios le están pidiendo que por favor los trabaje las dos formas. Entonces tiene que desarrollar tanto nodos como malla el desarrollo de estos ejercicios. Entonces acá tenemos lo siguiente, tenemos lo mismo, serían que los dos puntos, los dos nodos, serían los que aparecen en tanto lo que cruzan en la resistencia 2 y en la resistencia 3, y tanto la resistencia 3 entre la resistencia 4 y la resistencia 5. Eso es algo muy importante para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos dos nodos para poder hallar, pues por supuesto, el cálculo. Observen lo siguiente. Los nodos tienen que saber, por cada resistencia que ustedes tengan, hay una corriente que se induce en cada una de ellas. Entonces, observen la resistencia 1, tenemos una corriente que transcurre, le vamos a llamar corriente 1. La resistencia 2 tenemos una segunda corriente o corriente 2. La resistencia 3 tenemos una corriente que entra y una corriente que ambas están entrando. ¿Por qué razón? Si se da cuenta, tenemos dos fuentes de poder tanto a la izquierda como a la derecha. Las corrientes eléctricas están entrando, entonces hay un cruce ahí. En la corriente 3, tanto la corriente 3 de lo que entra de la fuente, tanto derecha como izquierda. Lo otro también, desde la otra, el otro nodo, tenemos la resistencia 4, una corriente 4, y tenemos una corriente 5 de lo que transcurren ahí. ¿Cuál es la clave para el análisis de nodos? Entonces, para ley de nodos pasa algo muy particular. Nos dice que la primera regla de Kirchhoff, los nodos, la suma de todas las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. Por eso dice que la sumatoria de las corrientes dentro son iguales a las corrientes que están a las que salen. Entonces, por esa razón, aparecen de esta situación. Las corrientes tanto entradas como salidas tienen que ser igual o las mismas para poderlas igualar. El resto de lo que tenemos acá, presentamos con la ley de Kirchhoff, por eso se le conoce como LSK. Entonces, igualamos los elementos, decimos que 0 es igual tanto a la suma de las corrientes como tal, o viceversa, decimos que la suma de las corrientes tiene que ser igual a 0. Por eso la tenemos acá. Aplicando la ley de Ohm, tal como ya lo conocen, decimos que la corriente, pues por supuesto, es igual a un voltaje sobre una resistencia. Y aplicamos la ley de Ohm. Decimos que en este caso, B sub X, que es la que nosotros conocemos acá, el primer nodo, y B sub Y, el segundo nodo. Entonces decimos que B sub X menos el voltaje 1 sobre la resistencia 1 más B sub X sobre la resistencia 2 más B sub X menos B sub Y sobre la resistencia 3. Entonces B sub X sobre el valor que tenemos acá, voltaje 1 sobre la resistencia 1, y lo tenemos, R1. La corriente 2, pues decimos que es B sub X dividido en R2. Y aquí está. La corriente 3, ya decimos que en este caso, tanto B sub X como B sub Y, por lo restan B sub X menos B sub Y sobre R3. Entonces, ¿por qué razón? Porque tenemos B sub X, tanto lo que entra como lo que sale. Ambas están entrando, no habría ningún problema ahí. Entonces, por eso tenemos una resta. B sub X menos B sub Y es igual a 0. Reemplazamos los valores que corresponden. Voltaje 1, pues ya conocemos el valor, que son los 5 voltios que le está entrando. Y en la resistencia 1 reemplazamos los valores que tenemos ahí y seguimos con igualación a 0. Esto da un poquito largo, pues de igual manera es muy sencillo manejar, reemplazando cada uno de los valores con la igualación.
ya decimos que el valor de B sub X, aquí todavía no hemos podido hallar B sub X, sencillamente yo por raíz de las fracciones, yo puedo decir que esto es lo mismo que 1 sobre 1.5. Sencillamente ese B sub X lo aparté un poco para poder hacer ese fraccionario, pero es el mismo resultado, es lo mismo, no cambia, sino que es una regla para todos los generales cuando se trabaja con fraccionarios. Entonces decimos que aquí en B sub X tenemos 1 sobre 1.5 menos 5 voltios, lo que le está entrando sobre 1.5, más 1 sobre 1.8 por B sub X, más 1 sobre 2.2 de B sub X, y menos con 1 con el valor, en este caso ya sería B sub Y. Y lo que hicimos fue separar B sub Y, Bx dividido en 2.2, menos By sobre 2.2. Entonces mire que aquí tenemos estos valores, lo mismo que tenemos aquí, de esto, lo mismo que tenemos acá. 2.2. Vale, ya habiéndolo separado en cada uno de los elementos, sencillamente decimos, por términos semejantes, aquí agrupamos todo lo que tenga el valor de X, ¿sí me entiende? Y todo lo que tenga el valor de Y, también los agrupamos. Entonces agrupamos los X, decimos que 1.5 más 1.8 más 1.2 B sub X, mira, aquí estaba el 2.2 B sub X, menos 1 sobre 2.2 Y, es igual a la suma. En este caso aquí lo que se hizo fue despejar el valor del voltaje, lo que correspondía. Entonces está sumando, está restando, pasarlo al otro lado de la igualdad a valor positivo. Y resolviendo estos términos semejantes, ¿cómo lo desarrolla? Muy sencillo. Hay veces que el estudiante coge y multiplica en cruz. Recuerde que en forma cruzada se puede resolver como tal. No hay ningún problema y multiplicamos 1.5 por 1.8 como tal. Eso nos da el valor. Aquí nos da para el estudiante 283 dividido en 49.500 ohmios de B sub X menos 1 sobre 2.2 B sub Y, porque pues no tiene más B sub Y para desarrollar, igual a 5 voltios dividido en 1.5. Hasta aquí yo puedo decir que sería la primera ecuación a desarrollar. Ya aquí lo mismo para el análisis del nodo 2. El nodo 2, es decir, ya sería con B sub Y, que sería esta, el nodo 2. Y decimos lo siguiente, míralo acá. Creo que esta ya lo habíamos pasado, no, esta es. Sí, nodo 2. Y decimos lo siguiente, aplicando la ley de Ohm, pero ya sería lo mismo, pero ya con B sub Y. Sería By menos B de X, porque le está entrando, saliendo tanto entrando, dividido en R3, más B sub Y dividido en R4, más B sub Y menos B sub 2, sobre R5 más R6. Se complicó un poco. Aquí reemplazamos los valores como tal, como para poderlos hallar o calcular. Y aquí tenemos los valores totalmente individuales o que separados con B sub Y. Entonces B sub Y dividido en 2.2, menos B sub X dividido en 2.2, más B sub Y dividido en 2.7, más, bueno, ahí lo que usted corresponda. Reemplazamos los valores que pues ustedes ya conocen en cada uno de los momentos. Y tenemos la segunda ecuación que ustedes pueden estar viendo aquí en pantalla. ¿Listo? Y la solución de los voltajes aquí ya cambia totalmente lo contrario. Aquí no se calculan la corriente como en el ejercicio que miramos allá arriba, sino ya serían los voltajes. Y despejando la ecuación de voltajes tenemos esto. B sub X tiene un consumo de voltaje de 3.035 voltios y B sub Y 3.864. Es decir, que están pasando por este punto ese voltaje y está pasando por este punto el otro voltaje también. ¿Vale? Aquí las corrientes en cada elemento, es una forma de calcularlas. Puede reemplazar los valores que tuvieron que hallar, de aquí es lo que ya que corresponda. Y eso sería las corrientes para cada una de ellas. Todo ya está estipulado. Lo único que toca tener cuidado es cómo está manejando el voltaje de consumo en una ley de Kirchhoff. Es esto. Mira la diferencia de los nodos. Los nodos ustedes hallan es corriente. Si es por mallas, se maneja en este caso voltajes. Simplemente es tener en cuenta las tres ecuaciones, que es voltaje es igual a la corriente por la resistencia.
la corriente es igual a un voltaje sobre una resistencia, que son los dos típicos elementos que más se utilizan. Por supuesto, tienen que hallar la potencia en cada una de ellas. La potencia es voltaje por la corriente, esa es una forma de poderla hallar. Y coloca, pues en este caso, los milivoltios de consumo en cada una de las resistencias, las potencias que caen en las resistencias. Aquí está la tabla de las mallas, para que tengan en cuenta los valores a calcular. Y la corriente, pues en este caso, simulación, todo lo que corresponda acá. ¿Listo? Entonces, no sé, muchachos, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Hernán, ¿me escucha? Doctor, buenas tardes. Listo, sí. Perfecto. No, gracias, Hernán. Entonces, Hernán, no sé si tiene alguna duda, alguna inquietud con el ejercicio 2. Profe, ¿usted me escucha? Aquí sería la tabla. El compañero tampoco le copia. No sé si será usted que tiene el micrófono. La voz es bajo. Sería la tabla. Y ya. Con eso terminaría. Entonces, no sé si tiene alguna inquietud, alguna duda, lo abarcamos acá. En el ejercicio de los nodos, ¿me escucha? Listo. Rodolfo, Compañero, bienvenido. Rodolfo, ¿qué estudiante eligió? Estudiante 2, profe. Buenas Rodolfo. tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? El compañero me escucha. Sí, yo te Rodolfo, escucho. ¿me escucha? El profe que no escucha ya. No sé, escríbele. Yo no tengo acceso al chat. Escríbele que nosotros sí nos escuchamos, pero él es el que no nos escucha. ¿Será que se fue No el puedo audio? no puedo ver el chat. Rodolfo, ¿me escucha? Sí, profe, yo sí lo escucho. ¿Usted me escucha? Tampoco tengo acceso al chat, compañero. Profe, ¿cómo le mi idioma de señas conozco yo? Hernán, qué pena, no le escucho. Sí, Entonces, si de pronto está hablando. claro. Sí. Sí, aquí tengo audio. Permítame ver acá. Y está bien. ¿Me escucha? Está bien para abarcar. No sé de pronto qué le pasa. ¿Me escucha, tutor? Buenas tardes. Listo. Rodolfo, ¿me puede confirmar cuál estudiante eligió? Buenas tardes, tutor. Estudiante 2. Bueno, ¿La 2 también? O sea, tanto Hernán como Rodolfo Junior tienen la 2. así es, profe. Ah, bueno, listo. Ese es el mismo. Es lo que le mostré, es el mismo desarrollo para todas. Entonces, esos son los resultados que le tienen que dar para el estudiante número 2. ¿Listo? No cambia. No sé si de pronto tenga alguna inquietud o alguna duda. ¿Puedes escribir en el chat? ¿No? Listo. Dudas. Ok, entonces le voy a pasar el listado de asistencia. Normalmente hay un listado de asistencia que utiliza la red del curso de enlace de asistencia, que utilizan para pasar para que por favor firmen las asistencias.
colocar acá. CIPAS. De marzo, CIPAS. Permítame acá. CIPAS, CIPAS, CIPAS. Entonces, asistencia CIPAS. Ok, permítame ver por acá si está el actas, enlace de asistencia. No miro los enlaces de asistencia. Venga a ver si miro dentro de la red del curso. No tenemos... Ah, ok, no tienen chat. Ah, hubieran dicho... Ok, listo. Permítame, ya le activo acá los privilegios. Claro, con razón. Listo. Ya creo que debe tener Audio, yo tengo más audio. la opción. ¿Qué audio? ¿Me confirma si tiene la opción? Ya debe tener la opción para chat y debe tener ya la opción para Micrófono todavía no. micrófono. Micrófono, no. ¿Sí le da la opción? Sí. Convertir en moderador. Ya les debe funcionar. Claro. Listo, entonces voy a hacer una cosa. Voy a buscar la asistencia por acá. De Alejandro Méndez voy a buscar los correos de él para de la situación de los IPAs. ...17, circulación, encuentro líder, e-learning. Mensaje de prioridad, proyectos CTI. Convocatorias. Pues madre, bueno, listo, no. Yo voy a averiguar si hay algún enlace de asistencia CIPA y se lo envío, pero por el momento de los correos que me han enviado no tengo así
Enlace SIPA, ya esto es de 2022. Estudiantes zona sur, mensaje prioritario de proyectos. No. De SIPAs. No, del año pasado. Ok. Listo, ¿no? De igual manera para no tener inconveniente en ese aspecto. Entonces, Hernán y Rodolfo, pues prácticamente ese es el desarrollo de los ejercicios. No sé si de pronto tenga alguna inquietud. Si tiene alguna inquietud, me lo hacen saber. Ah, otra cosa que le iba a mencionar. Yo tengo un grupo de apoyo de Teams. Entonces les voy a compartir acá de este apoyo de Teams para que ustedes lo sepan, porque es que ninguno acá están conectados. Sí, para apoyo. Instrumentación, conferencias. De este como tal. Entonces voy a agregarlos acá para que compartan en este caso. Listo. Voy a buscar a Hernán. Sí, Hernán ya tiene. Hernán Darío Barona 10. Listo. Entonces, aquí está. Por Team le acabo de enviar a Hernán para que pertenezca pues al grupo de estos IPAs. Y le voy a enviar a Rodolfo Junior Parra. El enlace para que pertenezca al grupo del canal de Teams, para en caso que ustedes tengan dudas o inquietudes, lo pueden plantear ahí mismo por ese medio, ¿vale? Entonces, no sé, de pronto Hernán me confirma si ya le llegó el enlace para que pertenezca a este grupo que tenemos acá. ¿Sí? Listo. Entonces, voy a mirar a ver si de pronto busco el enlace de los IPAs. Pero no lo miro acá del compañero Ángel. Enlace, videoconferencias, tutoriales, foros. Listo. No hay ningún problema. Estoy viendo entonces en ese caso la asistencia. No miro la verdad la asistencia de los CIPAS 2023. Vamos a ver. Asistencia, comunicado, agenda de inducción, reinducción. No lo miro acá. ¿Listo? Entonces, no, muchachos, no es nada más en el momento. Cualquier duda, inquietud lo plantean ahí en el grupo. Los grupos de WhatsApp están totalmente prohibidos en la UNAD. Ya es un lineamiento que ya nos mencionaron por resolución. Y vamos a mirar, pues, para la participación por este momento aquí en el Teams, en caso que usted lo requiera, ¿vale? Entonces, Hernán y Rodolfo, pues muchas gracias por el momento. De igual forma, cualquier cosa que usted necesite, estaré ahí atento a colaborarle, ¿vale? Entonces, no es nada más por el momento. Entonces, desearle a todos ustedes una feliz tarde. Cualquier cosa estaré atento, ¿vale? Dios los bendiga y una feliz tarde para todos.